Bien, hace un chingo de años y quizá no hace tantos, porque la realidad queremos presentar este programa que así se va a llamar y vamos a platicar de cosas que ocurrieron quizá hace mucho tiempo, pero quizá de cosas que también ocurrieron más recientemente. Queremos presentarnos, yo soy Toño Callejo. Julio César Silva. Y hoy tenemos la intención de empezar este programa, que se va a llamar, como ya dijimos, con la intención de hacer una divulgación histórica. No somos historiadores, no vamos aquí a ponernos con el rigor de fechas y nombres, porque queremos también tener un diálogo con quienes nos escuchen. Queremos compartir con ustedes a quienes les interesa la historia. A nosotros nos gusta, sobre todo, la historia local, la historia de Cancún, la historia de Quintana Roo, de la península y del resto del país y del mundo. Pero vamos así, vamos en ese orden. Y pues la intención es, como decíamos, compartir con ustedes episodios, pasajes, anécdotas que seguramente van a ser interesantes. A nosotros nos agrada mucho la idea. ¿Y hoy qué vamos a hacer, Julio? ¿Cuál es el tema? Me parece que debemos hablar, es obligado hablar de la génesis, el desarrollo y consolidación de Fonatur, a propósito que pues desapareció a partir del 1 de enero, ya no existe legalmente. Su último día fue el 31 de diciembre. Fue sustituido por otro fideicomiso, pero que está en manos de militares. Efectivamente. Oye, que a mí yo todavía estoy lleno de dudas sobre cómo es que ya desapareció, porque hay un montón de responsabilidades que tenía el Fonatur, de las cuales vamos a ir hablando poco a poco, que pues debieron haber sido asumidas ya por algunas entidades, me imagino, estarán dispersas, pero más allá de las especulaciones, vamos a plantear, como tú decías, un poquito la historia de Cancún en la perspectiva justamente de este fenómeno que es la desaparición de Fonatur. Yo quería un poquito, digamos, irnos un poquito antes para plantear cuál fue el interés, es decir, porque estamos, Fonatur es, digamos, una especie de reconocimiento de la vocación y de los valores turísticos que tenía ya la región. No solo la región, porque hay que recordar que Fonatur funcionó en al menos 8 destinos turísticos distintos, aunque desde luego Cancún ha sido el más exitoso. Pero fíjate que la intención de darle digamos, un impulso turístico a México o a esta región que antes de llamarse México era Nueva España, estuvo por allá de 1790, digamos, para empezar a plantearlo. Si quieres pon las imágenes de la Piedra del Sol primero, porque va a ser muy común para nosotros, que nosotros le llamamos el calendario azteca. Okay. Pero fíjate que ocurrió que en ese tiempo, en 1790, un poquito antes, encontraron en unas excavaciones, ya estando el virreinato, la Nueva España, tratando de hacer algunas obras hidráulicas en el centro de la Ciudad de México, al escarbar encontraron esta Piedra del Sol. Y el virrey de entonces, no voy a decir el nombre para no equivocarme, pero el virrey de la época, se le ocurrió que era interesante ya no solamente esconderlo, porque hubo mucho tiempo en el que se escondían los valores prehispánicos, porque además de que no los entendían, hay que recordar que muchos europeos, o la mayoría de los europeos, cuando llegan, ven esto como si fueran malignos, como si fueran del demonio. Bueno, ya en el 790 se empezaron a dar cuenta de que era importante no solamente recuperarlo, sino presumirlo. Entonces se tomó la decisión de que la Piedra del Sol se colocara adosada, así se dice, o pegada a la Catedral de la Ciudad de México. Y durante muchos, muchos años estuvo allí, ya como una especie de forma de reconocer el valor de la historia prehispánica y también entendiendo que tenía un valor turístico, porque ya se acercaban muchas personas, entre ellas el barón de Humboldt, por ejemplo, que se acercó en algún viaje que hizo a América, llegó a esta región y pidió, porque había escuchado no solamente de la Piedra del Sol, sino también de la Coatlicue, que la Coatlicue fue encontrada en el 790 y es de hecho, así se data el nacimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, el INAH celebra su aniversario a partir de 1790, precisamente por estos acontecimientos. Entonces, bueno, yo quería nada más plantear esa pequeña anécdota antes de entrar a lo de Fonatur, que tú lo traes muchísimo más a detalle fino, pero un poco plantear cómo empiezan a ser la vocación turística de este país, incluso antes de que fuera México. Sí, y bueno, tomando en cuenta todo esto que platicas, pues fue un proceso lento, en el que México se fue insertando en esta dinámica turística internacional. De hecho, hay comentarios o hay textos de los años 60 que sugieren o que criticaban que México no tenía entonces, o que estaba atrasado en relación con otros países en la actividad turística y que el gobierno no tenía una política pues
consolidada Sí, o fuerte, lineal. Ajá. lineal para fomentarlo, ¿no? A pesar de ello, pues desde la época cardenista ya se mencionaba, sobre todo en específico con Quintana Roo, ya se mencionaba de la posibilidad pues de construir una serie de infraestructura que tuvieron que pasar varias décadas para que se empezaran pues a visualizar o Sí. a estar ya físicamente eh, de manera Y en el primigenia, ¿no? panorama de los gobiernos. Sí, pero es hasta 1949 ya con Miguel Alemán Valdés Sí. que se establecen las primeras acciones ya en forma. Por ejemplo, Miguel Alemán crea la Comisión Nacional de Turismo Sí. y promulga la Ley Federal de Turismo, que creo que fue la primera vez que se promulga Sí. la Ley Federal de Turismo en Perdón, yo hablo 1949. un montón, déjame hacer un paréntesis nada más para que no nos vayamos tan lejos. Sí. Porque un poquito antes hay que reconocer, es decir, hay que ubicar el periodo y el por qué, cuál es la razón del por qué no había esta infraestructura turística o no había esta visión. Es muy sencillo de entenderlo. Fue la revolución la que se atravesó de repente. En 1900 a 1910 o 1917 incluso todavía posteriormente, un periodo muy largo de inestabilidad política en México, que sin embargo al terminar empezó a haber el interés sobre todo de los norteamericanos. Fíjate que ahí, Sí. para que sigamos contigo, hubo un momento en el 1920 y algo, déjame ver el dato exacto, en el 21 hubo una iniciativa de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos pidiéndole al gobierno mexicano que les ayudaran y que les hicieran un tour para venir a conocer México. Entonces un poquito antes hubo esta intención. No había infraestructura porque se atraviesa la revolución, pero luego empieza Sí, esto. justamente, fíjate, qué bueno que lo mencionas porque justamente la revolución eh, eh, pues rompe una dinámica que ya venía Quintana Roo a partir de 1870 y algo, cuando Porfirio Díaz da en concesión a un empresario español todo lo que es hoy la zona norte de Quintana Roo, pues para fomentarla, para crear actividades productivas, para Sí, poblarla, claro, ¿no? la intención era proteger la frontera siempre. Exactamente. Entonces, y la revolución lo interrumpe justamente esto, incluso pues todas estas tierras fueron después fragmentadas en diferentes ejidos. Claro. Entonces, ya a partir del gobierno De Miguel Alemán. de Miguel Alemán, pues empiezan ya unas acciones lentas, pero ya con una formalidad en los siguientes gobiernos, que fueron dándole forma a lo que después, a partir de los años 70, 1974, fue la creación del Fondo Nacional de Turismo, Sí. el FONATUR, que sus primeros antecedentes, los, muchos lo remontamos o lo remontábamos a Infratur, que Claro. como el primer antecedente, pero no, yo me he encontrado con que finalmente el primer antecedente de Fonatur data de 1957, Sí. cuando Adolfo Ruiz Cortines crea el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, Sí. Fogatur, que ese era un fideicomiso dentro de Nacional Financiera, la Sí. banca de fomento del gobierno federal creado por Cárdenas, que se dedicaba a financiar a la hotelería y apoyar a algunas comunidades emergentes que pretendían dedicarse a la actividad turística y pues para apoyar también a ciudades o lugares que tenían cierta vocación turística, ¿no? Sí. Entonces, por eso nace Sí, el Fogaltour. el Fogatur. Sí. Y Y ya se le destinaba un recurso determinado. ya tenía un 5% exactamente. Y del presupuesto. ya con Adolfo Ajá. López Mateos en el 62 se da el primer Plan Nacional de Desarrollo Turístico, que a pesar de las críticas de que para entonces México tenía cierto atraso en el desarrollo turístico, recordemos que ya Sí. Cuba incluso acababa ya de dejar de ser lo que el gran centro turístico Claro. de los gringos, de los Sí, sí. estadounidenses con la Revolución Cubana, ¿no? Efectivamente, Ya- a mediados de los 50. Era un destino turístico importante en esa Sí. época y México todavía no despuntaba en esta actividad. Oye, como un detalle, fíjate que en esa época, una empresa que, digamos, hizo una campaña súper importante ya turística, que se llamó Conozca México, justamente en la época en la que estás planteando, la hizo la Coca-Cola. Eso fue justamente después de que se
crea este fondo de garantía al fomento turístico, Sí. y la compañía que lanzó una campaña importante, se llama Conozca México, fue la Coca-Cola. Mira, pues que, mira, y bueno, siguiendo con el tema, entonces, ya en el 69, en mayo, 22 de mayo del 69, Adolfo Ruiz Cortines, que venía de no Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Ok. el presidente Díaz Ordaz, que ya venía saliendo de un trance ahí que quería él prohibir o poner limitaciones a la salida de mexicanos al extranjero, porque sabía, Sí. era ya tantos los mexicanos que buscaban conocer o viajar. Hacer turismo por fuera. Hacer turismo por fuera. Era tantos que le provocaron un problema al país en términos financieros. Había mucha demanda de dólares y eso daba así una presión económica a las finanzas del país, y el presidente quería poner restricciones a esto. No pudo hacerlo, afortunadamente, porque se le criticó de que estaba coartando las libertades de libre movilidad Sí. o de libre tránsito. Pero entonces, pues le cambia el chip y deciden que como parte para descentralizar el desarrollo de México, es decir, Sí. fomentar el desarrollo en otras zonas. Sí, porque se concentraba en la capital. Exactamente. Y tener también, crear ventanas hacia el mar, pues decide impulsar justamente Sí. la creación de destinos turísticos integralmente planeados y crea... Empieza a visorarse Fonatur ya desde Exactamente, entonces, ¿verdad? y es cuando crea Infratur, el 22 de mayo del 69, y poquito después, ya para el 74, fusiona Fogatur, que había sido creado por Ruiz Cortines, Sí. y junto con Infratur, o sea, Fogatur ya traía la lana, ya Claro. traía el presupuesto, Sí. y Infratur lo crean para construir infraestructura Claro. turística donde no la había. Entonces, fusionan a los dos y ya es como nace El Fonatur Fonatur. a partir del 74, que me parece que la creación de Fonatur es como la coronación de todo un Sí, de todos los- proceso sí. lento, pero que al final llega con la coronación de Fonatur, y que ¿Y qué pasa por estos dos gobiernos importantes? El de Díaz Ordaz finales y luego el de Echeverría. el Echeverría, y que es tal su éxito que empieza, Fonatur no solamente financia se hace, es decir, con sus propios recursos, con el presupuesto, con su patrimonio que empieza a comercializar, es decir, las tierras, y se hace socio porque además la ley le da esa posibilidad de hacerse socio de empresas, de invertir con particulares y generar utilidades que reinvertía en infraestructura. Pues fue exitoso, que incluso financiaba sindicatos. ¿Cómo no? De todo. Sí, Sí, yo diría no solo eso, fíjate que Fonatur hubo un momento, ya no estamos brincando mucho, pero creo que está bien. Porque hay un momento en el que Fonatur es realmente una autoridad rectora, no solamente de impulso al turismo, sino era rectora en temas sociales, en temas sí, políticos. Si bien organizó elecciones, sí tenía una especie de ascendencia, de manera que gobernaba de alguna sobre manera. todo en los lugares de reciente creación como Cancún, donde Sí. era la máxima autoridad. Exactamente. Antes de que existiera el Estado, antes de que existiera el municipio, pues era la autoridad. Exacto. Los pobladores recurrían ante el Sí, que sí. fuese director en su momento para cualquier cosa, Para ¿no? cualquier para cosa. permisos, para Y todo. claro, y entender que ponía las reglas, porque si ponía las calles, ponía las reglas para transitar en ellas, para la convivencia, en fin, para generar comunidad. Lo primero fue Fonatur. Sí, Y que aun cuando hubo elecciones y se designaron autoridades, todavía siguió con una especie de jetatura importante. pues sí, todavía en los 90s, ¿Verdad? todavía en los 90s, había un traslape, por decirlo de alguna Sí. manera, entre las responsabilidades municipales del gobierno municipal Sí. y las de Fonatur, y era frecuente que chocaran. Sí, sí. Era frecuente que chocaran, hasta que, incluso, acuérdate que para evitar estos choques, se gestionaba que Fonatur le entregara al ayuntamiento áreas ya desarrolladas, ¿no? Claro. Por ejemplo, nos tocó, seguramente tú ya estabas aquí, cuando pues Fonatur le entrega al ayuntamiento el centro de Cancún, que no se No lo había había yo entregado. llegado. No se lo había entregado. Imagínate. ¿No? Y también cuando Fonatur construye el actual libramiento, bueno, la avenida Rodrigo Gómez, que era el libramiento Cabá, que también se construye
Que para, funcionó como aeropista. ajá, para como que fue la primera aeropista o el primer aeropuerto de Cancún, lo construye ya para facilitar la llegada de los estudiantes al tecnológico de Cancún, que era nuevo en el 86-87, y también se hace una ceremonia para que Fonatur se lo entregue al Iba ayuntamiento. cediendo ajá, Da pedazos le a iba pesar cediendo a suyo. pesar suyo, ¿no? Y entonces, como había ese traslape de responsabilidades, de pronto, pues los propietarios de los inmuebles, de los terrenos, de los edificios, pues solían aprovecharse de ese Ajá. vacío de autoridad, ¿no? Por ejemplo, vemos, vemos como la Yaxchilán, pues es una avenida muy angosta, pero es porque los dueños de los terrenos Sí, se comieron una buena parte, sí, sí. invadieron las En los 5 laterales, metros de frente y sí, laterales los y ganaron. los ganaron Sí. porque no había autoridad, o sea, Ajá. había un traslape ahí de Mira este responsabilidades detalle. Me acuerdo, hubo esfuerzos incluso ya adelante para para tratar de recuperar. que los comercios te hicieran para atrás. Sí, exactamente. Mira, Pero ya en algunas zonas fue sí, imposible. imposible. Incluso ocurrió con la Uxmal, Sí, sí. estaba ocurriendo con la Tulum hasta que antes de que ocurriera lo que había Y pasado creo con que la fue con Carlos Yaxchilán. Cardín cuando hubo ese esfuerzo para hacer para atrás. Y Sí, con Rafael Lara, sí, si no me exactamente. A equivoco. partir de Carlos Cardín, que él había Sí, sido delegado de Fonatur. delegado de Fonatur y conocía esa situación Claro. y que ya como presidente municipal hizo un esfuerzo ahí para Sí. recuperar esos espacios. En algunas zonas se pudo, en otras no. Bueno, son temas ahí que se fueron arrastrando, ¿no? Pero decíamos que la creación de Fonatur fue pues la coronación de todo un esfuerzo de varios gobiernos. Sí, de muchos años. Y me parece que su desaparición es una pérdida porque me parece que tenía muchas cosas aún que hacer, no en Cancún quizá, pero sí O quizás sí. o Mira, ahorita te voy a decir por de qué. apuntalar el desarrollo, de fomentar el Sí. desarrollo en otras partes de Quintana Roo, por ejemplo, del país o de Quintana Roo, por ejemplo, el proyecto que promueve la gobernadora Mara Lezama de Mayacán, en la Sí, zona cómo Maya, no. por ejemplo. Allí Fonatur se pudo haber aprovechado la experiencia de Fonatur Sí. de planeación, de Porque desarrollo. tiene un acervo en todos los sentidos. Sí. O sea, ha ganado experiencia, tiene acervos. Mira, yo quería plantear esto. Cuando yo llegué aquí a Cancún, en el 92, digamos, Fonatur convocaba en ese tiempo a foros de discusión sobre asuntos diversos. Por ejemplo, me acuerdo uno muy importante que era para dilucidar un poco la ciudadanía cancunense, la identidad cancunense. Es decir, Fonatur, siendo un organismo que financiaba, promovía, impulsaba el turismo, también se preocupaba por temas de comunidad. Y hoy día tenemos autoridades que incluso eventualmente pudieron ya haber nacido en Cancún, pero ya no hay esa, digamos, esa visión en la que una comunidad como Cancún todavía tiene que plantearse mucho y en discusiones y diálogos fraternos, cómo integrarnos, cómo ser una mejor comunidad cada vez. Y esas iniciativas las tenía Fonatur, que no era ni siquiera el Sí, gobierno. así es, Entonces así creo es. que sí hay un vacío en lo social, Y, que y- Fonatur tenía visión y misión. y había, aún por las limitaciones de la época, llegó a haber gobiernos que se preocuparon por fomentar El el entendimiento, ¿no? entendimiento, la creación de comunidad como tal, Sí, ¿no? Por ejemplo, Joaquín González Castro, el objetivo de crear el equipo de fútbol Pioneros de Cancún fue eso, o sea, darle sí, que el fútbol, con el nombre de algo muy, muy local, sea sí, generar ese sentido de comunidad y sentido de pertenencia, ¿no? sí. Pero una vez un político me dijo o una política me dijo que era muy caro fomentar actividades culturales, fomentar actividades de ese tipo, Es que ¿no? es eso, eso es lo que se está perdiendo en realidad, porque no es caro, porque si nosotros nos damos cuenta que al construir comunidad, el tejido social, estamos también evitando violencia, estamos procurando que los chicos se interesen en otros asuntos, es decir, si tú tienes a jóvenes interesados en hacer música, comprando guitarras, tololoches, y están haciendo música y no están asaltando en las calles, bueno, esa es la función de la cultura. Pero bueno, Claro, exacto. es un poco lo que Fonatur tenía, se ha perdido. Y oye, yo quería recordar un par de, digamos, asuntos de coyuntura y muy importantes en los que tuvo mano Fonatur. Por ejemplo, en el relleno de lo que hoy conocemos como el lote 18A, porque hoy día ya vemos con mucha naturalidad la defensa del medio ambiente, pero en ese tiempo todavía no se hacía con ese énfasis.
y se rellenó. Hay que decir que la fisonomía, el paisaje de Cancún se construyó a veces incluso atentando en contra de las dunas playeras, en contra de sus mecanismos naturales de oxigenación en la laguna Nichupte. Y el lote 18A, en donde hoy se encuentra Isla Dorada, Plaza La Isla, eso no existía, eso fue un relleno. No, así Entonces, parte de lo que se le puede poner como ciertos lunares también a sí. Fonatur, ¿no? Fíjate, no sé cuánto de esto quede hoy en día, pero cuando se crea Cancún, el área lacustre, o sea, Sí. lagunas y todo el tema, eran como 4.200 hectáreas, ¿no? Todo el área navegable Sí. alrededor de la isla. No sé cuánto quede El de dato esto, que yo ¿no? recuerdo del relleno era de 600 y tantas hectáreas. Sí. En total, el proyecto original sobre el que o sea, el área que Fonatur destinó tanto para la zona hotelera como para la zona urbana fueron un poquito más de 12.000 hectáreas. Ya. 12.000 hectáreas. Y les voy a contar algo que justamente con el tema de la protección al medio ambiente, que sonaría ridículo o algo impensable hoy en día. Por ejemplo, cuando se crea Fonatur, una de las primeras prioridades que le pusieron en sus actividades era la de construir el aeropuerto, obviamente, Sí. la de construir el puente Calinda, que conocemos, la de la ampliación y mejoramiento del muelle de Puerto Juárez y esto, que sería impensable hoy en día, trabajos de dragado y relleno en la isla Cancún. Claro, en ese ¿No? tiempo lo veíamos como algo normal, hoy día nos espantamos con la Sí. suerte de las tortugas, los delfines y todos los animales marinos. Y me acuerdo, fíjate, creo que era Raúl Anaya, si no me equivoco, el nombre de este director de comercialización, mercadotecnia y comercialización de Fonatur, que vino por los años 90. Estaba la polémica y ya empezaba a generar la conciencia esta de medio ambiente a partir de los años 90, ¿no? Me acuerdo que el presidente municipal de ese entonces, en el 90-93, José González Zapata, fue el primer presidente municipal en tomar una medida en favor del medio ambiente. Ajá. Había enfrente del Hotel Presidente, creo que se llama Plaza Quetzal, creo el lugar, Ajá. había un muelle que servía para uno de los barcos que daban paseos turísticos, pero el muelle no era, o sea, no era un muelle como tal, es decir, un muelle construido de manera tradicional, era un muelle que se hizo un camino de o sea, se embutió, vamos a decirlo así, y se creó un camino que surcaba la laguna y ahí atracaba el barco y afectaba todos los flujos de las corrientes, todo el asunto. Y empezó a haber una actividad por allá, alguna queja, y entonces José González Zapata decidió destruir esa construcción. Claro. Y Por sentido común le pareció que estaba mal. Y ahí dijo, actualmente ecología es un departamento, dice, es un departamento dentro de desarrollo urbano. Sí. Es una jefatura de departamento. Pero en algún tiempo, dice, llegará a ser dirección. Tuve esa visión. ¿Sí? O hasta una secretaría. Y son secretarías. Claro. ¿No? Y bueno, por esa época, entonces estaba en la polémica por el relleno de lo que es actualmente Plaza La Isla. Sí. ¿No? Ya dijiste cuántas hectáreas se rellenaron por ahí, no me acuerdo. Y por esa época vino Raúl Anaya, creo que se llama, o Miguel Anaya, director de Mercadotecnia y Comercialización, y dio una plática en lo que es Plaza Flamingo, que se había construido también sobre un terreno ganado a la laguna, o sea, un relleno. Sí, sí. Y ahí, antes de que alguien le preguntara, dijo, no, yo sé que aquí a los cancuneses ya no les está gustando las cosas, en su momento se tuvieron que hacer, se tuvieron que rellenar. Por ejemplo, aquí esta plaza, dice, a mí me tocó darle las autorizaciones y de permitirles alguna que otra travesurita, dice, pero pagaron su multa por ello, ¿no? Claro, que claro. fue el relleno, ¿no? Claro, como el viejo dicho de Rivera Torres, que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Así es. Oye, dos temas que creo que vale la pena antes de que se nos alargue mucho el video, que debemos abordar, uno es Malecón Cancún y otro es Puerto Cancún. Yo digo Puerto Cancún y a ver si te acuerdas de Malecón algo. Sí, sí, de Malecón
los dos proyectos Sí. formaban parte del megaproyecto original de Cancún Sí. para darle salida al mar o a la laguna, a la ciudad, Sí, ¿no? sí, se hablaba de una forma de amortiguar visualmente, Ándale, urbanísticamente, el exactamente. centro de la ciudad, luego Y en los el caso, megaproyectos y luego la playa. y en el caso específico del malecón, del malecón Cancún, ¿no? Sí, Malecón Tajamar, Cancún, que era, no me acuerdo cuál era el nombre original. Malecón Cancún, es el original. El original, ok. Sí, Y luego, ¿por qué cambió? Luego fue le pusieron Tajamar Tajamar. y luego otros, Es que ¿no? pasó por muchos Sí, momentos. pero en todos los casos, Fonatur se hace como parte de sus responsabilidades determinadas en su creación, en la ley que le da vida, se hace socio de los desarrolladores. En ese momento, En ese efectivamente, momento, ese era ¿sí? el mecanismo que Sí, usaban, ajá. ¿cierto? Entonces se hace socio de Cierto. Fonatur, entrega el terreno como su parte de Sí. la sociedad y los empresarios se dedicaban a Construir meter la la infraestructura. infraestructura y Fonatur hacía la comercialización de los lotes, fraccionaba y vendía. Y así se asoció con Grupo Atlón, un grupo Así es. mexicano. Luego se asoció con Construcciones latinas del Chino Castro. Sí, eso ya fue en la última etapa. En la última etapa. Antes de que lo tomara otra desarrolladora que lo dejó. Castellanos, un empresario. Díaz Castellanos, Díaz sí. Castellanos, Dicas. Que fue la última desarrolladora que lo tomó. Pero antes, en el Inter, después de Atlón, llegó una empresa, Società Executiva Cantieri, se llamaba, una claro, empresa claro. italiana, Efectivamente. que se canceló o se tuvo que cancelar la inversión porque, pues, Se todos atravesaron las crisis económicas. no, todos los directivos bueno. de esta empresa italiana Cantieri. quedaron expuestas e involucradas a un escándalo de corrupción en Italia. Bueno, fue muy común. Que le llamaban, porque llegó un primer ministro que declaró ¿Una guerra contra la mafia? Declaró tolerancia cero contra la corrupción y se llamó la campaña Manos Limpias. Ok. Manos Limpias. Entonces, 2 o 3 socios o directivos de esta empresa cayeron en la cárcel por corrupción. Ya. Y pues ahí atronó y el siguiente atorón fue precisamente con Construcciones Latinas, porque viene la crisis del 94 Sí. y cambian los precios del dólar y otra vez vuelve a quedarse por enésima vez atorado el proyecto Malecón Cancún, hasta que hubo este esfuerzo que de plano quedó otra vez en el olvido. Pero Puerto Cancún le pasó lo mismo. Sí. Hubo varios esfuerzos. El último, que fue el casi más exitoso, fue el que hizo Michael Kelly. Sí. Después de que estuvo abandonado mucho tiempo el megaproyecto, viene este empresario norteamericano que nos deslumbra a todos aquí porque viene con cantidades enormes de dinero. Puso una constructora de coches, de autos de lujo, puso la discoteca más grande de City y empezó a construir Puerto Cancún, pero con un esquema en el que se financiaba con los fondos de ahorro de jubilados norteamericanos. Sí. Durante mucho tiempo estuvo trabajando bien, digamos, hasta que de pronto caen en la cuenta de que Michael Kelly había defraudado a estas personas, viene por él el brazo de la justicia y en lo que se había avanzado se vuelve a caer otra vez Puerto Cancún. Queda abandonado mucho tiempo hasta que hay un esfuerzo de venta ya de los herederos de estos intereses que tenía Michael Kelly, sobre todo para muchas cajas de ahorro españolas, ¿no? Caja de ahorro, la Caixa, entre otras, y le dan otro nuevo impulso. Quedó abandonado como unos 5 años hasta que viene este nuevo impulso, que no se salvó tampoco de actos de corrupción. Y de crisis, con la crisis inmobiliaria del 2008-2009 también tuvo atrasos el proyecto por eso. Sí, que afortunadamente sí se pudo concretar. Hoy día disfrutamos no solamente de este paisaje pues muy bonito para irlo a conocer, pero también de una plaza comercial, de atractivos que se han beneficiado a los cancunenses. Y bueno, más o menos ese es el panorama que tiene hoy Cancún con la salida de Fonatur. Nos faltó hablar todavía de estas responsabilidades que tenía con la planta de tratamiento. Las está absorbiendo el gobierno del estado, es lo que sabemos. El cuidado, incluso la limpieza, poda y jardinería de todo el bulevar Coculcán, el mantenimiento del propio bulevar, de la carpeta asfáltica, de estos mobiliario urbano que nos permite asomarnos a la laguna Nichuté, a los puentes. Pero bueno, este es un recorrido, ¿no? Si quieres dar una conclusión. Yo creo que Fonatur era un organismo que debió haber continuado, es decir, habían venido desde el 49, desde los 40 gobiernos subsecuentes,
agregándole valor a todas las instituciones que se fueron creando para impulsar el turismo y de buenas a primeras lo desaparecen. Así es. Bueno, ese ha sido nuestro primer programa de UCHA hace un chingo de años. Hoy lo dedicamos a Fonatur. Hablamos de turismo, hablamos de Cancún como tenía que ser. Yo creo que con el tiempo le vamos a ir agarrando más el ritmo, lo vamos a hacer más pausado, seguramente con anécdotas muchísimo mejor contadas, pero lo hacemos con mucho gusto. No sé si te quieres despedir. No, nos vemos aquí la próxima semana, aquí en Hace un chingo de años. Así es. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, denle like, compártanlo. Vamos a estar en todas las redes sociales. Chao, nos vemos. Hasta luego.